Abrimos en 8 Magazine nuestras historias de la Burgati con Jesús Toledano. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches. Buenas noches. Que hoy nos propone un viaje. De hecho, nos has traído un reportaje que nos va a trasladar a el otoño, entre los meses de septiembre y octubre de 1812, cuando un ejército capitaneado por Wellington asedia a un pequeño contingente francés que está en el castillo. Ese acontecimiento histórico ha dado lugar a una ruta que el Ayuntamiento de Burgos ha señalizado este verano con las diferentes trayectorias de este asedio y que vamos a recorrer de tu mano. Hombre, vamos a recorrer de mi mano y de los maravillosos técnicos de esta casa que han hecho un reportaje fascinante y de la gente de la Asociación de Amigos del Museo del Ejército y de la Recreación Histórica. Y desde luego que fíjate, aquel año, aquel mes en concreto de asedio de un hombre que entonces no se llamaba el Duque de Wellington, era Sir Arthur Wellis. Es un hombre que desde luego tiene un buen bagaje militar y se presenta en Burgos tras ganar la batalla de los Arapiles con 34.000 hombres. En el Fortín solo quedan 4.000 y eso hace que la desproporción le haga pensar que puede ser un asedio rápido, que puede tomar la Barbacana inmediatamente y las primeras semanas, los primeros días toma actuaciones desde luego muy confiadas. Eso le reporta innumerables bajas. A partir de ahí se da cuenta de que el asedio va a ser difícil, de que dentro hay una ingeniería militar importante. Tenemos y dejamos claro en el reportaje varias cosas. El castillo lo destruye Napoleón, lo destruye sus tropas cuando se marchan en 1813, pero también lo reconstruyeron ellos. El castillo era una auténtica ruina desde el incendio de 1736 y Napoleón en persona quiere reconstruirlo, quiere hacerlo un fortín militar, se da cuenta que algunos de los flancos están francamente debilitados y construye realmente otra nueva fortaleza. Por lo tanto, ahí Dubreton es el encargado con un escaso contingente de resistir las andanadas del Duque de Wellington posteriormente. Jesús, vamos a vivir parte de esa historia a través del reportaje que has realizado. Vamos a descubrir esas rutas y cómo el asedio y la primero reconstrucción del castillo y su destrucción posterior han transformado esa parte de la ciudad. Lo vamos a ver en el propio reportaje. Y sobre todo, perdona, es que los burgaleses pueden ver, a veces vamos por las laderas del castillo y nos encontramos con orografía que pensamos que es natural y todavía son realmente transformaciones que ejecutaron unos y otros ejércitos. Jesús, pues esta es la primera parte del reportaje sobre el asedio al castillo que vamos a ver esta noche. En la próxima semana habrá una segunda parte y vamos a hacer ese recorrido de la mano de Jesús Toledano y también de recreadores expertos a los que van a ver en el siguiente reportaje. Jesús, nos volvemos a ver el jueves. Muchas gracias. Será un placer, gracias. Quizá ustedes ya hayan oído hablar de lo que fueron las contiendas bélicas de los franceses en Burgos durante la Guerra de la Independencia. Desde luego que alzamientos como el de la población civil en 1808 o la misma batalla de Gamonal también en noviembre de 1808 son momentos importantes, pero si hubo algo belicoso, algo importante, fue el sometimiento, el asedio que hizo el Duque de Wellington a este castillo en 1812. Burgos se llenó de tropas, de escoceses, de ingleses, de alemanes, tropas portuguesas, por supuesto también españolas. Después de un mes, Wellington no pudo someter el castillo y decidió marcharse. 2 años después, el hostigamiento de las tropas españolas, la valentía también de los burgaleses, me permiten, consiguieron echar a los franceses. Ese fue un momento clave que se recrea aquí, en el castillo, mediante una ruta que vamos a conocer hoy en este reportaje.
Decía yo en la presentación que este castillo de Burgos fue el hito fundamental en aquel asedio de 1812 y nos encontramos con Diego Peña, vicepresidente de la Asociación de Amigos del Museo del Ejército y un estudioso absoluto de lo que fueron aquellos movimientos militares. Diego, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, estamos en concreto, lo que vamos a hacer es ver, recorrer esa ruta ya oficializada, organizada por el Ayuntamiento de Burgos. Bien, sí, efectivamente el Ayuntamiento nos pidió colaboración a la hora de diseñar unas rutas que sirvieran para que los turistas interesados en esta época y este tema entendieran cómo había sido el asedio del Castillo de Burgos por parte de las tropas de Wellington, y nos pusimos manos a la obra. Desarrollamos la visita en 5 rutas, vamos a decir, diferenciadas por colores, porque existe una gran complejidad para entender lo que se sucede en tan corto espacio de terreno y simultáneamente en varios puntos, ¿vale? Un asedio, lógicamente, consiste en atacar desde varias orientaciones. Decía yo también en la presentación que fue un mes de diferentes movimientos y todo eso lo recorráis, de alguna forma lo reproducís con colores, con numeraciones. Eso es, se ha dividido en 5 rutas, de manera, como decía, que se facilite el entendimiento de cosas que ocurrieron simultáneamente. Las 5 rutas se han bautizado con unos nombres que hagan alusión a lo que realmente significan o muestran, para que el turista pueda elegir, si no puede hacer todo, por prioridades lo que más le interesa. Una de ellas, la roja, transcurre explicando lo que sería la defensa francesa, cómo estaba distribuida la vía de la defensa, cómo habían distribuido las tropas los franceses en un posible ataque, como así fue. La siguiente ruta sitúa al turista cómo ataca Wellington y cómo va dando los pasos hasta acercarse al castillo principal. La tercera sería los puntos principales de ataque ya una vez que están cerca de la colina, es decir, las minas, los asaltos principales ya a la bayoneta. Otra sería el asalto final, que conviene explicarlo por separado porque es el meollo, diríamos, la apoteosis del asedio. Y hay una quinta ruta que se ha dedicado a la zona de San Román, porque paralelamente a los ataques por la zona norte se suceden ataques de distracción o posibles ataques alternativos en la zona sur, donde coincide con la iglesia de San Román, que además se perdió en aquella época, la joya, ¿no?, de San Román. Claro, porque estás hablando de turistas, pero incluso los burgaleses vienen por aquí y en la orografía del castillo seguramente se les pasa desapercibido algunas de las balaustradas, de lo que fueron aquellos complejos que tanto los defensores como los atacantes construyeron y que todavía están aquí insertos. Claro, cuando hablamos de turistas me refiero a todo el mundo, no solo turistas externos, ¿no?, de la provincia o de la capital. Cualquiera que tenga interés por entender cómo era el asedio, cómo estaba distribuido las fortificaciones en el castillo, es un turista para nosotros, un visitante, ¿no?, para ser más correctos. Desde luego, los burgaleses en su mayor parte, cuando vienen al castillo, ven un parque, hoy en día es un parque, y piensan que es prácticamente como estaba geológicamente formado, ¿no?, la colina. Y nada más lejos de la realidad. Prácticamente todo lo que vemos hoy en día, las formas, las curvas que tiene la colina, los diferentes desniveles, están hechos por la mano del hombre en su totalidad. En aquel momento movieron, iba a decir, cientos de miles de toneladas, sin exagerar. Incluso nos vamos a ocupar en este reportaje de contar la verdad histórica, porque Napoleón se encuentra un castillo prácticamente en ruinas. Ya el incendio de 1736 le había dejado muy destrozado, y él lo convierte en una auténtica barbacana, en una auténtica fortaleza defensiva que utiliza desde luego para Wellington. De todo ello vamos a hablar y nos vamos a verlo. Muy bien, pues encantado, vamos a verlo. Diego, estamos en la parte azul de la ruta del asedio, la que corresponde a las fortificaciones. Ya hemos indicado que Napoleón se encuentra en un castillo medieval semiderruido y comienza a transformarlo para hacerlo realmente una fortaleza defensiva. Efectivamente, Napoleón, cuando llega a Burgos, lo que se encuentra son los restos del castillo medieval, que se había incendiado en el siglo XVIII y que correspondería a lo que conocemos hoy como el castillo de piedra. Pero lo que fortifican los franceses no solo es ese castillo, al contrario de lo que la gente piensa, sino toda la colina
absolutamente toda la colina y la colina de San Miguel adyacente, donde está el Ornabeque. Y aquí vemos parte del trabajo que hicieron, un trabajo ingente, moviendo miles de toneladas a mano, que se puede apreciar muy bien el sistema defensivo que se utilizaba en la época, de taludes a diferentes niveles, y vemos ahora el foso del primer nivel, con la escarpa típica, este talud que vemos a mi derecha, el foso, que es donde estamos situados, y la contraescarpa. Esto se repite en 2 anillos consecutivos para intentar impedir un ataque, que el enemigo fuera tomando líneas y que la siguiente fuera otro obstáculo mayor al anterior. Vemos ahí a los franceses trabajando. Entiendo que aquí trabajó también población burgalesa. Sí, aunque la leyenda siempre dice que la población de Burgos fue obligada a trabajar y más o menos medio esclavizada. A ver, esto tiene parte de razón, hubo muchos burgaleses que trabajaron aquí, pero debemos decir en defensa de los franceses, que bueno, eran tiempos de guerra, ellos podían obligar y de hecho obligaban a muchas cosas, que muchos fueron pagados, con salarios bajos, pero muchos fueron pagados en estas peonadas, y que básicamente esto se movió sobre todo por tropa francesa. Los miles de soldados que pasaban por Burgos de camino hacia otros puntos, si se acantonaban unos días o se establecían unos días de descanso en Burgos, en realidad no descansaban. Eran obligados los soldados franceses en tránsito a trabajar aquí. Si no, esto no se entiende. En Burgos calculamos que quedarían unas 5.000 personas aproximadamente. Solo tenía 14.000 habitantes y aproximadamente la mitad en algunas épocas, en algunos años, había huido cuando el momento era más grave. Por tanto, era imposible, si quitamos mujeres, niños, ancianos, que trabajara mucha gente aquí de la población burgalesa. Una parte sí. Bueno, pues vamos a seguir con esa ruta del asedio. Hemos visto las fortificaciones que construyó Napoleón en previsión de lo que pudiera pasar. Y pasó. Comienza el asedio de 1812. Tenemos en este caso ya a las tropas subiendo por unas laderas, subiendo por una montaña que está sin foresta, Diego. Lógicamente esto hay que imaginárselo en un ejercicio de profunda imaginación, sin un solo árbol. No podía haber impedimentos para la defensa y por tanto esto estaba totalmente deforestado, ¿no? Pero bueno, haciendo ese ejercicio de imaginación podemos ver cómo está aquí el gran talud de la punta del Ornabeque, lo que está sobre la colina de San Miguel, y que Napoleón sabía que iba a ser el primer punto en ser atacado en caso de un ataque, ¿no?, futuro. Ya en 1808 lo imaginó tal y como fue, y Wellington, cuando llega y estudia la posición, ve lo mismo, sabe que es el punto más o menos importante para luego poder atacar el castillo en un segundo momento. Y aquí es donde se produjo el famoso ataque de los escoceses de Wellington, el 42, el legendario regimiento Black Watch, muy famoso en todas las guerras napoleónicas, y donde llegaron con las escalas que habían calculado los ingenieros desde 1 kilómetro de distancia con los catalejos, y se dieron cuenta de que el cálculo era erróneo y no podían llegar arriba. Los franceses los tiroteaban a conciencia al foso, donde estamos ahora, por donde pasa la carretera. Ellos tuvieron que emplear las bayonetas para salvar el tramo o intentar lo que les faltaba de la escala. Era tan alto que se quedaron a medias. Ya ante la duda de retroceder, venían desde más o menos unos 300 metros corriendo por el foso, o la idea de intentar atacar, decidieron intentar atacar porque se daban por muertos. El intentar retroceder era estar a merced de los cientos de tiradores franceses que desde arriba les hacían fuego. Y la verdad es que fue una pequeña carnicería. A los novelistas nos gusta la épica y podemos incluso retrotraernos a esos escoceses clavando las bayonetas en la tierra para ascender, ¿no? Efectivamente, tuvo que ser dramático y aquí murieron unos 80 hombres en este foso. Muy cerquita de esta carretera vemos un puente, los burgaleses conocerán ese tránsito de la carretera. ¿Ahí qué es lo que tenemos? ¿Sobre qué está construido ese puente? Bueno, en realidad el foso que hoy une la colina de San Miguel con la colina del Castillo propiamente dicho, ese puente, perdón, no existía. Lógicamente era un foso que utilizaron en la defensa, era un foso natural, que ya existía, por el que hoy transcurre la carretera desde San Pedro de la Fuente al Arco de San Esteban. Ese foso era aprovechado perfectamente por los defensores, los ingenieros franceses, como impedimento principal para unir las dos colinas. Ahí lo que había era un puente levadizo en realidad, donde ahora está el puente, 2 metros desviado a su izquierda, y donde todavía se aprecian las bajadas, las sendas de bajada y la senda de subida enfrentada a él en la otra colina, por donde estaba la entrada real al castillo, ¿no? El puente lo que hizo fue repetir lo mismo en la modernidad,
ya un puente fijo, justo en el punto donde estaba el puente levadizo. Esta es la parte roja de la ruta. Exactamente, estamos en la parte roja, que es la que bautizamos como el ataque británico, es decir, estamos aquí en el punto principal de ataque al Ornabeque. Los ingleses tomarán esta posición y luego posteriormente intentarán el asalto a la colina del castillo propiamente dicha, que nunca conseguirán, aunque lo intentaron durante un mes o unos días más de un mes.